Hola a todos, esta es nuestra primera clase en línea del curso de robótica. Como habrán visto, nosotros les hemos dejado, en esta clase hemos incluido el material necesario para la cursada, hemos adjuntado un video para que vean cómo funciona Tinkercad, que es un simulador que les permitirá trabajar a aquellos que no dispongan todavía del kit correspondiente. Además cuentan un video de cómo que hace una descripción de los elementos del kit y un glosario que detalla cada uno de estos elementos. También cuentan con un manual de programación y una introducción sobre el lenguaje de programación Arduino. En esta clase empezaremos a ver algunos conceptos para poder ir entrando en tema. ¿Qué es Arduino? ¿Por qué Arduino? ¿Para qué sirve? Y algunos conceptos básicos. Vamos a empezar a responder ¿qué es Arduino? Arduino es una plataforma de hardware libre basada en una placa con un microcontrolador y un entorno de desarrollo de software, diseñada para facilitar el uso de la electrónica en proyectos multidisciplinares. Es decir, Arduino está basada en hardware y en software, que son flexibles y fáciles de usar. ¿Por qué elegimos Arduino? Arduino ofrece algunas ventajas para estudiantes y aficionados interesados en estos sistemas. Es barato. La placa Arduino es relativamente barata comparadas con otras plataformas de microcontroladores. La multiplataforma, el software de Arduino se ejecuta en sistemas operativos Windows, Macintosh, Linux. La mayoría de los otros sistemas de microcontroladores están solo limitados a Windows. El entorno de programación es simple y claro. Es fácil de usar para principiantes, pero suficientemente flexible para que usuarios más avanzados puedan aprovecharlo también. Tiene un código abierto y software extensible. El software de Arduino está publicado como herramientas de código abierto, disponible para extensiones por programadores experimentados. El lenguaje puede ser expandido mediante librerías de C++. El código abierto y hardware extensible está basado en el microcontrolador Atmega 8 y Atmega 168 de Atmel. Los planos para los módulos están publicados y los diseñadores experimentados de circuitos pueden hacer su propia versión del módulo, extendiéndolo y mejorándolo. ¿Para qué sirve Arduino? En general sirve para desarrollar programas que interactúan con el medio que lo rodea a través de redes de sensores, robótica, alarma, sistemas de comunicación, sistemas de control. Tenemos distintos tipos de placas de Arduino. Tenemos Arduino 1, Arduino Mega, 2560, ADK, Arduino Leonardo, Ethernet, etc. Van a ver que van a encontrar una gran variedad de placas Arduino. Nosotros en el curso trabajaremos con la placa Arduino 1. Es por eso que ahora vamos a detallar un poco las características de esta placa, que es con la que vamos a estar trabajando. Tiene un microcontrolador Atmega 328. El microcontrolador es un circuito integrado programable capaz de realizar operaciones matemáticas complejas a gran velocidad. El voltaje operativo es de 5 volts. El voltaje de entrada recomendado es de 7 a 12 volts y dispone de pines de entrada-salida digitales, 14 en total, de los cuales 6 son salidas PWM. Una salida PWM son señales de modulación por ancho de pulso. Además posee pines de entradas analógicas, 6. Dispone de una memoria flash de 32K,
Atmega 328, de los cuales 6,5 es utilizado por el bootloader. Cuando cargamos un programa en Arduino desde la USB, estamos haciendo uso de este programa. Se trata de un pequeño programa que ha sido guardado previamente en el microcontrolador de la placa y nos permite cargar códigos sin necesidad de hardware adicional. Además posee una memoria SRAM de 2K. Es la zona de memoria donde el programa crea y manipula las variables cuando se ejecuta. Es un recurso limitado y debemos supervisar su uso para evitar agotarlo. Además, posee una memoria EEPROM, es una memoria no volátil que nos permite guardar datos para poder recuperar en caso de pérdida de alimentación de nuestro dispositivo. Y además tenemos la velocidad de reloj. El sistema de reloj determina una velocidad de trabajo de 16 MHz. Estas serían las características principales. Como se darán cuenta, esta placa es como una pequeña CPU, o sea, como tener una pequeña computadora. Acá tenemos ubicados los 14 pines digitales, que están numerados de 0 a 13. Además tenemos los pines analógicos que están numerados desde A0 a A5. Tenemos la conexión a una alimentación externa de 6 volts a 12 volts. Tenemos el conector USB, que es usado para alimentar y cargar los programas de Arduino. Y tenemos nuestro microcontrolador Atmega, que es el corazón de la placa Arduino. Pero no nos alcanza con tener la placa, debemos instalar el programa, que es Arduino. Para eso nosotros les dejamos en el aula les dejamos los pasos para instalarla, y lo que se va a desplegar es esta pantalla. El programa de Arduino se denomina Sketch y los archivos que tiene son de extensión .i. Veamos un poco el sketch. Las componentes principales de este sketch de Arduino son el setup y el loop, que son dos funciones especiales que es obligatorio declarar en cualquier sketch. Las funciones son trozos de códigos que pueden ser usados, llamados desde cualquier parte del sketch. También podemos poner comentarios, que son fundamentales para que después entendamos el proyecto, variables, que vamos a hacer espacios de memoria, que es donde almacenaremos datos y demás. Vean ustedes que acá tenemos la palabra void. La palabra void está indicando que tanto el setup como el loop no retornan valor. Es decir, se ejecutan, realizan una rutina que tienen cargada, pero que no dan un resultado de salida. Es una palabra reservada que solo se utiliza para la declaración de funciones. Además, acá tenemos las llaves. Las llaves sirven para definir el principio y el final de un bloque de instrucciones. El void setup es el que se encarga de recoger información. Debe contener la declaración de variables. Es la primera función que ejecuta el programa y se ejecuta una sola vez. Se utiliza para configurar o iniciar los modos de trabajo de los pines o los puertos en serie. El void loop contiene el programa que se ejecutará cíclicamente. Esta función es el núcleo de todos los programas. Bueno, un ejemplo muy sencillo. Siempre en programación tratamos que nuestro primer programa pueda imprimir Hola Mundo. Acá lo que vamos a hacer es encender un LED. Utilizamos un diodo LED conectado en el pin 13
y configurado como una salida. Vamos a mostrar distintas formas de conexión. Nosotros acá tenemos conectado este diodo, esta patita que es la más larga de este diodo, va a estar, que se llama ánodo, va a estar conectada en el pin número 13. La pata más corta, que se llama cátodo, la hemos conectado a tierra o GND. Otra manera de conectar nuestro LED es utilizando este elemento que se llama protoboard. Es una placa de prototipo. En ella se podrán hacer todas las pruebas que se necesiten hasta obtener la versión final del proyecto. Se divide en 3 regiones. Tiene un canal central y se localizan en la parte superior e inferior de ella las pusher que se localizan como, con un signo positivo y negativo. El positivo está en rojo, el negativo está en azul o negro. El positivo indica la corriente o el voltaje al que vamos a conectar nuestro LED en este caso. Y la línea negativa nos indica tierra. Las pistas centrales están conectadas entre sí en forma vertical. Vamos a ver una nueva conexión. En este caso tenemos conectado el ánodo en la parte central de la protoboard y desde ella una conexión con el pin 13. Por otro lado, el cátodo lo tenemos conectado a este bus negativo y desde ese bus negativo hemos conectado nuestra placa a tierra. Por último, vamos a ver una tercera conexión. Esta es la forma correcta de establecer una conexión, es decir, que a nuestro LED debemos conectarle una resistencia para protegerlo. Entre el ánodo y su conexión al pin 13 hemos interpuesto esta resistencia. Ustedes habrán visto en las descripciones del kit que les hemos indicado las resistencias y cómo identificar cada una de ellas. Muy bien, ahora vamos a ver cómo escribimos nuestro sketch para lograr que ese LED se encienda. Como les dije, este programa consta de 2 funciones fundamentales, el setup y el loop. Entonces, en esta parte nosotros tenemos en el setup que declarar los elementos que vamos a utilizar. Para eso hemos utilizado la conexión, nosotros estamos utilizando en el pin 13, lo indicamos a través pin modem, esta es una instrucción, ahora vamos a verla, y le estamos indicando como salida y colocamos un punto y coma. Como verán, a través de todas estas instrucciones hemos estado colocando un punto y coma. El punto y coma se utiliza para separar instrucciones en el lenguaje de programación Arduino. Si nos olvidamos de poner el fin a una línea con un punto y coma, al momento de verificar el código me va a dar un error de compilación. Además, acá hemos incluido doble barra y hemos escrito algunos comentarios. Todo lo que se encuentra a continuación de esta doble barra lo considera un comentario y es ignorado por Arduino al ejecutar el sketch. Veamos acá nuestro sketch. Acá hemos colocado barra asterisco y luego asterisco barra. Todo lo que se encuentre entre barra asterisco y asterisco barra es ignorado por Arduino cuando ejecuta el sketch. Generalmente se comenta para explicar lo que hace el programa, cómo funciona o por qué está escrito de una forma en particular. Es una buena práctica comentar el sketch y usarlo para mantener documentado todos los cambios que se realizan en el código. Esto ayuda a otras personas a entender su código y poder modificarlo.
Hay elementos de sintaxis que no se pueden evitar porque si no nos dan errores en la compilación. El punto y coma y las llaves de apertura y cierre. Estos elementos que nosotros hemos nombrado, el punto y coma, es uno de los símbolos más usados tanto en C como en C++, y se usa con el fin de indicar el final de una línea de instrucción. Las llaves. Las llaves sirven para definir el principio y el fin de un bloque de instrucciones. Se usa dentro del setup, del loop y de if y de otras muchas funciones. La barra asterisco, asterisco barra, es un bloque de comentarios. Son áreas de texto que pueden abarcar más de una línea. Lo que está escrito entre estos símbolos es ignorado. La doble barra, que es una línea de comentarios, funciona como el bloque de comentarios, con la diferencia de que solo ignorado el texto que está a la derecha, al cambiar de línea pierde efecto. Estas son instrucciones que después más adelante vamos a ver, que permiten al programador dar un nombre a una constante antes de compilar el programa. Esta se utiliza para incluir librerías y tanto esta instrucción como esta no terminan en punto y coma. Vamos a ahora detenernos en esas funciones que habíamos escrito entre las llaves en el void loop y en el void setup. Una era el pin mode. El pin mode se utiliza en el setup. Sirve para configurar el modo de trabajo de un pin en particular, pudiendo ser de entrada, por eso le podemos poner input, o de salida, output. En el sketch habíamos escrito digital write, luego va un pin y un valor. Envía al pin definido previamente como salida o entrada el valor de high o low. Después tenemos la instrucción digital read y el pin lee el valor de un pin definido como digital, dando como resultado high, alto o low, bajo. El pin se puede especificar como una variable o constante. Esto sería para los pines, las instrucciones que deberíamos usar cuando estamos trabajando sobre los pines que hemos dicho digitales. Si estamos trabajando con los pines analógicos, las instrucciones que usaremos serían análogo read, donde y el pin lee el valor de un determinado pin definido como entrada analógica. Esta instrucción solo funciona en los pines A0 a A5. Y los rangos que a veces podemos leer oscilan entre 0 y 1023. Y por otro lado, la instrucción análogo write, pin y valor, sirve para escribir un pseudo valor analógico usado en el procedimiento de modulación de ancho de pulso a uno de los pines Arduino que hemos definido con el símbolo PWM, que permite habilitar como salidas analógicas los tipos de pin PWM que son el 3, el 5, el 6, el 9, el 10 y el 11. También incluimos una instrucción que era el delay. Ejemplo, delay 1000. Detiene la ejecución del programa la cantidad de tiempo en milisegundos. 1000 equivale a un segundo. Vamos a ver que hemos hablado de high, low, input, output. El lenguaje Arduino tiene muchos valores predeterminados que son llamados constantes y se clasifican en dos grupos. High, low definen los niveles de salida, altos o bajos, y se utilizan para la lectura o escritura digital para las patillas. Alto es 1, on o 5 volt.
bajo es 0, off o 0 volt. Y por otro lado, el otro grupo son input-output, que son utilizados para definir al comienzo del programa el modo de funcionamiento de los pines mediante una instrucción pin-modem. Puede ser pin-modem input de entrada, pin-modem output de salida. Vamos a ver entonces, fíjense que acá tenemos el pin-modem, hemos definido acá in y le hemos puesto un nombre, let pin 13, punto y coma. Acá hemos nombrado a través de pin-modem ese pin y lo hemos definido como una salida. Esto es lo que hemos hecho en el setup. En el loop hemos leído, hemos digital write, le hemos dado a este pin que es de salida high, o sea que se encienda. Acá le hemos dicho que espere un segundo, acá lo hemos apagado y esperamos nuevamente un segundo. Una variable es una manera de nombrar y almacenar un valor numérico para su uso posterior en el programa. Como su nombre lo indica, las variables pueden variar continuamente en contra de lo que ocurre con las constantes cuyo valor no cambia nunca. Una variable puede ser declarada y opcionalmente asignarle un valor. En este ejemplo, podríamos utilizar esta variable para nombrar el pin 13. Todas las variables tienen que declararse antes de ser utilizadas. Para declarar una variable, uno comienza con definir un tipo, o sea, int es entero, long, largo, float, coma flotante, asignarle siempre un nombre y opcionalmente se le puede dar un valor inicial. Esto solo debe hacerse una vez en el programa, pero el valor se puede cambiar en cualquier momento. Vamos a ver qué tipos de variables vamos a encontrar en nuestros sketches. Una variable puede ser declarada al inicio del programa antes de la parte de configuración del setup, a nivel local dentro de las funciones y a veces dentro de un bloque, como pueden ser en el tipo is o for. En función del lugar en que declaremos a la variable, así se determinará el ámbito de aplicación o la capacidad de ciertas partes del programa para hacer uso de ella. Entonces vamos a tener una variable global, que es aquella que puede ser vista y utilizada por cualquier función del programa. Esta variable se declara al comienzo, antes del setup. Vamos a tener variables locales, que son aquellas que se definen dentro de una función o como parte de un bucle. Solo es visible y solo se puede utilizar dentro de la función que lo declaró. Por lo tanto, es posible de tener dos o más variables con el mismo nombre en diferentes partes del programa. Vamos a ver ahora, en este ejemplo, cómo se declara cada uno de los diferentes tipos de variables y cómo se visualizan. Por ejemplo, acá tenemos value, es visible para cualquier parte del programa y está definida como una variable entera. No le hemos asignado ningún valor. Acá no es necesario configurar nada en este ejemplo. Luego, acá dentro de este loop, hemos definido una función for, que después veremos con más detalle, y dentro de ella vemos que acá aparece la definición de una variable, la variable i. Esta variable i, a la cual sí le hemos asignado un valor inicial, en este caso 0, es solo visible dentro del for. Y luego del for hemos definido una variable float f que es visible solamente dentro del loop. O sea que acá vemos
formas de definir variables de distinta manera. Esta variable es una variable global y esta variable son variables locales, ¿sí? Esta variable es visible a lo largo de todo el sketch. Esta es visible solo en el for, esta es visible solo en el loop. Otros elementos que aparecen en la programación de Arduino son los operadores. Los operadores son elementos con los que vamos a transformar las variables del programa, hacer comparaciones, contar un determinado número de eventos. Se los puede considerar como uno de los elementos más importantes junto con las estructuras de control. Podemos encontrar varios tipos de operadores: operadores aritméticos, asignaciones compuestas, operadores de comparación y operadores booleanos. Vamos a ver un poco cada uno de ellos. Los operadores aritméticos son los que van a permitir realizar operaciones básicas como suma, resta, multiplicación y división. Acá indicamos i es igual a i más 3, le sumamos un valor a i y lo guardamos nuevamente en i. Lo mismo para la resta, para la multiplicación y la división. En el caso que hagamos esto, lo que estamos haciendo es asignar a P el valor de 10. Tenemos asignaciones compuestas. Las asignaciones compuestas combinan una operación aritmética con una variable asignada. Estas asignaciones pueden ser, por ejemplo, x más más equivale a x igual x más 1, o incrementar a x en 1. Si ponemos x menos menos, lo que estamos haciendo es restándole 1 a x y guardando en x el valor. Acá tenemos x más igual y, lo que estamos haciendo es sumando el valor de y a x y guardándolo en x. Igual para la resta, para la multiplicación y la división. Por ejemplo, si ponemos x asterisco igual 3, lo que se hace es convertir en el triple del antiguo valor de x y por lo tanto estamos triplicando el valor que teníamos y lo volvemos a guardar en x. Tenemos operadores de comparación. Cuando queremos preguntar si una variable es igual a otra, lo que hacemos lo indicamos de esta manera. Cuando queremos decir no es igual, es menor, mayor, menor o igual, mayor o igual. Por último, tenemos los operadores booleanos. Existen 3 operadores lógicos, que son los que más usamos para comparar dos o más expresiones, y no devuelven un valor, sino que nos dicen un estado. Es verdadero si se cumple o falso si no se cumple. Estos 3 son el AND, que lo vamos a indicar con 2 signos de ampersand, OR con 2 barras verticales y NOT con el signo de admiración. Por ejemplo, en un if, con el AND vamos a preguntar x es mayor que 0 y x menor que 5. Esta comparación es cierta solo si las dos expresiones son ciertas. En el OR tenemos x es mayor que 0 o y es mayor que 0. Esta es cierta si cualquiera de las dos es verdadera. Y por último, no es cierto que x sea mayor que 0. Es cierta si la expresión es falsa. Una vez que hemos escrito nuestro sketch, teniendo en cuenta todos los elementos que hemos nombrado, la sintaxis, que es muy importante, debemos indicarle al entorno Arduino la placa que utilizaremos. En este caso, vamos al menú Herramientas,
placas y seleccionamos la placa con la que estamos trabajando. En nuestro caso, como dijimos, estamos trabajando con la placa de Arduino 1. Luego, debo seleccionar el puerto serial con el que me comunico con la placa. Es decir, en qué lugar de este puerto USB tengo conectado mi placa Arduino. Para eso vamos a herramientas, puerto y selecciono. En este caso, yo seleccioné el puerto 3. Una vez escrito el código, debo guardar mi sketch. Lo hacemos como guardamos cualquier programa. Archivo, guardar como, y le ponemos el nombre que deseemos. Tengan en cuenta que Arduino nos va a generar una carpeta con ese nombre, con el que le pongamos a nuestro sketch, y va a guardar dentro de esa carpeta el sketch que hemos estado trabajando. En los nombres vamos a ver que Arduino no permite que tenga separaciones entre las palabras. Podemos poner ejemplo número 1, por ejemplo. Yo acá, este tiene un solo nombre, pero podemos poner con nombres completos. Vamos a ver que les pone guión bajo. No hay espacios entre los nombres de los sketches. Una vez que hemos hecho esto, hacemos clic en esta pestaña en este clip, para compilar nuestro programa. Y una vez que lo tenemos compilado, hacemos clic en la flecha que está al lado y vamos a subir el programa a la placa y se va a comenzar a ejecutar. Si nosotros cuando hemos compilado nuestro programa tenemos algún error, que puede ser de escritura o lógico. Si fuera un error de escritura, nos va a marcar la línea sobre la que está. Si es un error lógico, tendremos que tratar de determinar nosotros cuál es el error. Pero siempre nos van a aparecer los mensajes de error en esta parte de la pantalla. Bueno, lo que nosotros hemos hecho a través de nuestro sketch que les he mostrado es ver cómo se enciende, pasado un segundo, nuestro LED se va a apagar y nuevamente se va a encender. O sea, va a estar oscilando, encendiéndose y apagándose en todo el ciclo que tengamos funcionando nuestro sketch. Otra cosa que es importante que tengan en cuenta, yo desconecto mi placa una vez que terminé de trabajar. El programa que yo he estado ejecutando queda guardado en la placa. Si yo vuelvo a conectar la placa, vamos a ver que otra vez se va a volver a ejecutar, no tengo que volver a cargarlo. Es decir, que lo va a conservar en memoria. Es por eso que yo les comentaba de que esta placa Arduino funciona como una pequeña computadora que tiene memoria y que conserva el programa que hemos estado ejecutando. Esto que yo les he mostrado es la visualización a través del Tinkercad. Les aconsejo que trabajen con el Tinkercad y que prueben primero todas las conexiones antes de conectarlos en la placa. Y además tengan presente que cuando estamos conectando algo tenemos que colocar una resistencia. Esta tienen que tenerla en cuenta a través de la ley de Ohm. Nosotros sabemos que el voltaje y la corriente está en relación directa con la resistencia que le pongamos en nuestro circuito. Bueno, esto es todo por hoy. Nos encontramos en nuestra próxima clase.